la cultura ayuda a que la gente genere una identidad común y a que se cierta parte del mismo colectivo, ¿no? La cultura une. Qué locos eran nuestros abuelos cuando le negaban a una persona la dignidad al morir. Qué loco era, qué loca era esa sociedad en ese momento, ¿no? Gustavo, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido otra vez aquí al canal. ¿Cómo estás? Bien, Jess, encantado. O sea, me encanta conversar contigo, contagiarme de tu optimismo. Ay, ay, muchas gracias. No, yo aquí bien contenta. Es un honor tenerte aquí otra vez. Charlar contigo es un deleite, siempre. Qué generosa. Vamos a ver si esta Ay, vez seguimos ¿mandé? en esa racha. Vamos a ver si seguimos con esa racha. Ya verás que sí, ya verás que sí. Pero bueno, la vez pasada nos reunimos para platicar sobre Mamita. Y hoy Ujú. pues nos juntamos aquí en Zoom para platicar de 100 cuyes que te voy a decir me hizo llorar. Como hace mucho tiempo una novela no me hacía llorar y reír y todas las emociones ahí mezcladas al mismo tiempo. Y pues, qué novela tan hermosa, con muchos mensajes, muchas anécdotas de todo. Eh, ok. Cuéntame, es ganadora del premio Alfaguara. Cuéntame cómo fue ese día antes de empezar a platicar esa historia, cómo fue ese día, ese momento. A ver, cuéntame. Ya. A ver si la memoria no se me ha desdibujado, pero yo recuerdo que fue un jueves. Aquí en Lima eran las 4:20 de la mañana, más o menos, cuando me despertó el celular. Ajá, Yo lo había dejado en modo de solo emergencias, ¿ya? En mi celular, que es, ajá, sí, un celular como este. Y de pronto empezó a chillar. Y yo, desorientado, contesté y vi el prefijo +34, que es de España. Y en ese momento dije, no puede ser. Es lo que pienso que es. Y efectivamente, desde el otro lado estaba la voz de Pilar Reyes, es parte del ajá, jurado del premio Alfaguara y es, digamos, la gran legendaria editora, ¿no? de Penguin Random House, o encargada del sello Alfaguara. Y era que me dijeron, has ganado el premio Alfaguara. Comprenderás, yo había dejado el celular en modo de emergencia porque no quería ser molestado, obviamente. Gracias a los ingenieros de Samsung, parece que a la tercera o cuarta vez que el mismo número quiere ubicarte, pues se activa diciendo, oye, más vale que les contestes, ¿no? Parece que es algo ajá, urgente. Entonces probablemente le deba a esos ingenieros el hecho de haberme despertado y haber llegado a la ceremonia, ¿no? Inmediatamente me pasaron, parece que es parte de la tradición y es un poco, hay algo de morbo en eso, despertar así o hacerle saber a quien ganó la noticia, porque cada uno de los miembros del jurado habló conmigo para felicitarme y inmediatamente después me dijeron, bueno, el encargado de prensa y comunicaciones de la editorial me dijo, búscate una bonita camisa porque en un rato empieza todo el vendaval y empieza los reflectores y todo, ¿no? Entonces yo recuerdo esa madrugada y las horas que siguieron con mucho afecto, cariño, pero también con un poquito de resabios de tensión, porque ese día en mi país era un día complicado políticamente. Hacía no mucho, hubo unas masacres, no hay otra manera de decirlo, en el sur peruano, contra ciudadanos que protestaban contra em, el régimen, contra quienes habían, bueno, una protesta contra el gobierno en ese momento, y murieron cerca de 50 compatriotas míos, ¿no? ay, qué Entonces, horror. sí, sí, fue muy terrible. Entonces, no era un ánimo festivo porque venía una gran manifestación de gente del sur, sobre todo a Lima, a protestar y todos estábamos en estado de alerta, ¿no? Pendientes de qué iba a ocurrir. Entonces tuve que lidiar, tú sabes que los seres humanos
nos movemos en la contradicción, ese día no fue la excepción en mi caso. Tenía esta alegría interna, pero también esta gran preocupación como ciudadano, ¿no? Y tocaba torear ambas cosas así. Pero fue un día que no voy a olvidar en mi vida, obviamente. Ay, ¿y qué hora era en Perú cuando recibiste la llamada? 4:20 de la madrugada más o menos. Ah, caray, entonces pues, recibiste la llamada y dijiste, ¿qué pasó? Ay, En no, efecto, sí, imagínate sí. una llamada a las 4:30 de la mañana, aunque ya tenías una idea, ¿no? Del por qué, pero Cuando me despertó el celular específicamente, no. Cuando vi el número de donde me llamaban, el prefijo, mejor dicho, sí. Sí, hasta se te ya, fue el ahí ya sueño. dije, ¿es sueño o realidad? Sí, sí. Ay, no, pero muchas felicidades, un premio bien merecido, la verdad. Gracias, Muy, muy Jess. bien merecido. Y qué regalo también para tu país, que creo que eres el segundo, ¿no? Después de 17 años, ¿o cuántos? Sí, Más o sí, menos. sí, sí. Sí. Eh, el primer peruano que ganó el premio Alfaguara fue mi amigo Santiago Roncagliolo, que lo ganó muy joven, veinteañero todavía. A mí me Wow. tocó repetir el plato 17 años después, en efecto. Qué bueno, qué orgullo, y qué gusto. Mira, miren a quien tengo aquí, no cualquier persona. Bueno, ok. Como te decía, pues esta novela me hizo llorar, pero como, o sea, sí, muchísimo, muchísimo, una novela no me hacía llorar y reír. Y cuéntame, ¿cuál fue el detonante, por decirlo de alguna manera, para escribir esta historia Mm, sobre la vejez y un canto, vamos a decirle, un canto a la vida? Bueno, yo creo que detonante es la palabra correcta, porque, a ver, estoy cambiando de luz. Detonante es la palabra correcta porque yo creo que mis novelas se fraguan cuando tengo varias preocupaciones, de las cuales a veces ni soy consciente, y que tengo dando vueltas ahí, y de pronto se me ocurre un argumento o una premisa, y es al escribir esa novela que pongo en juego estas preocupaciones, ¿no? Pero siempre tiene que haber un argumento y, perdón, algo que gatille, ¿no? Que me haga sentarme, ¿no? Y yo creo que lo que me motivó a sentarme fue la muerte de el padre de mi novia, cuyo nombre aparece en las primeras páginas de la novela. La novela está dedicada a Jack Harrison, el padre de mi novia, eh, y a quien convertí en una especie de personaje dentro de la novela. Y mantuve su nombre ahí dentro de la Ay, ficción. sí. Exactamente. Entonces yo creo que haber asistido a sus últimos meses, él sabía que iba a fallecer, él era médico, tenía un pensamiento científico, y creo que haber lo visto afrontar la muerte con tanta dignidad, rodeándose de amor, dejando las cosas ordenadas, y después de haber hablado tantas cosas con él, con un whisky en la mano y un jazz de fondo, yo creo que el haber participado de esa experiencia me llevó a sentarme por fin a escribir esa novela. Y creo que si elegí un personaje muy parecido a él, o pretendí crear un personaje que se parecía a él, pues fue para, de alguna manera, seguir sintiéndome cercano a él, ¿no? Porque lo extrañaba. Yo creo que eso fue lo que ocurrió. Pues como lo platicas es igualito, igualito en la novela y que lamento mucho esa pérdida tan cercana y, pues siendo médico yo creo que él ya sabía exactamente qué venía, ¿no? Y tal vez Ah, cómo sí, venía, totalmente. Él sabía que en venía y se qué y fue, cómo y venía, se ¿no? fue adaptando a cada etapa, sí. Para eso se necesita mucha fortaleza, digo yo. Sí, sí, sí. Pero sí. Ok, te decía que para mí esta novela, aparte de hablar de la vejez y, bueno, la muerte y un canto a la vida, yo también lo considero. Hay una frase de la novela que te la voy a leer porque
Me encantó. Dices, la vida es un partido de fútbol, no importa cómo empieza, sino cómo termina. No solo dignificas la muerte, sino también la vida en esta novela. Estos ancianos que están bajo el cuidado de Eufrasia, a su forma recuerdan constantemente cómo era su vida en su juventud y el trabajo o Mm, lo difícil que es reconocer que un bastón, ahí lo pones como una vara, se ha convertido en parte de ellos, ¿no? O sea, como una extensión de sus cuerpos y todo esto lo manejas de una manera, lo voy a decir otra vez, de una manera magistral, con ese tono tierno y humorístico que te caracteriza. ¿Cómo encontraste ese equilibrio exacto para que Cien Cuyes no fuera, digamos, un relato lúgubre, sino una celebración de la vida? Porque pudo haber sido algo lúgubre, algo muy sí. triste y hiciste un equilibrio muy bueno ahí. Y es, me dejas pensando, creo que ya desde la enunciación del argumento ya se asoma algo de humor negro en la novela. Ujú. Me refiero a que, a ver, Cien Cuyes es la historia de Eufrasia, una asesina en serie, motivada por el amor. Digamos, ajá. Es una subversión del género del género del asesinato en serie. Ahí ya hay un guiño, ya, ahí ya hay algo de ironía, ¿no es cierto? Em, y creo que el tono con el que abordé la novela y la tragicomedia que se desarrolla a raíz de ella, este, tiene que ver con una combinación de personalidad y de experiencia. Empiezo con la personalidad. Yo soy un tipo que siempre usó el humor en su vida como estrategia para sobrevivir socialmente. Yo creo que hay cierto tipo de timidez que necesita el humor para salir adelante, ¿no? Es una Ujú. herramienta que a veces usamos. Y hay muchos comediantes que son muy tímidos, ¿no? Empezando por Woody Allen, ¿no? Quizás sea el Sí. más conocido. Eh, eh, y creo que sí, pues no hay mayor mérito en mi obra el hecho de usar una estrategia que tengo ya incorporada desde siempre, desde antes de hacerme escritor. Eso por un lado. Pero claro, eso no quita el hecho de que uno tenga que aprender a gestionar el humor y a saber cuándo usarlo y cuándo no. Entonces yo creo que ya son varios y varios y varios años que llevo ejercitando la escritura y adquiriendo cierto conocimiento, ¿no? Para, digamos, que la receta salga equilibrada, ¿verdad? Sí, claro. Ay, pero te sale muy bien. Soy testigo de eso. Eres una Gracias, persona muy gracias. dulce, ¿no? Muy dulce Gracias. y aquí me siento yo muy a gusto estando, aunque es la distancia, a través de la tecnología, pero yo digo, voy a hablar con Gustavo, estoy bien contenta aquí. Me hace No, eres sentir muy muy bien. generosa y tienes bajos estándares. Sí. ¿Cómo crees? No, yo solo digo lo que veo y es la verdad. Gracias, Jessy, gracias. No, sí, gracias. Gracias, gracias. Ay, no. Te voy a confesar que llegué a Cien Cuyes en blanco. O sea, yo dije, no En voy a blanco. investigar nada, no voy a leer nada, ni sinopsis, ni reseñas, o sea, nada más porque pues, busqué sobre Mamita, busqué sobre ti para poder charlar Ah, contigo la mamita, mi vez última pasada. novela. Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, pues eventualmente me salieron videos tuyos hablando de Cien Cuyes, pero yo dije, no, no, Ujú. no, bye, No, vámonos, no, haces ¿no? bien, haces bien. Claro, tú sabes que yo de un tiempo a esta parte también me enfrento a los libros de esa manera. No leo la parte posterior, me Ajá, sumerjo para tratar de captar absolutamente la experiencia sin contaminaciones. De hecho, hoy empecé una novela de Amelino Othom y no, ni siquiera vi de qué trata y me sumergí. Me parece una manera más sana, ¿no? Además, ya con el tiempo y con la mercantilización ¿no? De la literatura, ya cada vez las fórmulas de promoción se repiten y se repiten y ya hasta carecen de de sentido el sentido. mismo tipo de frase, Ajá. ¿no? Entonces, qué bueno que entraste a la novela
con la misma incertidumbre que tuve yo al empezar a escribirla, ¿no? Sí, 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 sí. Pero te voy a decir algo que cuando leí, o sea, supe el título 100 cuyes, yo dije, pues por ahí. Dije, mi intuición dice por ahí algún personaje tenía un cuy, un como conejillo de Ah, indios, como se le conoce en otros lados. Y yo dije, algo de la historia va a girar en torno a ese roedor, ¿no? Y va a tener un peso importante en la historia. Y resulta que lo plasmaste como un tipo de moneda, digamos, ¿no? O sea, podría decirse que sí, me diste el destino de estos personajes en cuyes, ¿no? ¿Cómo fue que sí, se te ocurrió eso? ya. Mira, yo casi nunca, por no decir nunca, sé el título de mis novelas cuando las estoy escribiendo. Solo me ocurrió una vez. Solo me ha ocurrido con 30 kilómetros a la medianoche. Una novela que yo quiero mucho. Yo la empecé a escribir sabiendo que se iba a titular así. Y en el caso de Cien Cuyes me di cuenta de cuál era, que se iba a llamar así casi antes del primer tercio de la novela, mientras estaba escribiendo el primer manuscrito, ¿no? Tú has adelantado un poquito de eso, ¿no? Eufrasia, la cuidadora de ancianos, em, de pronto, curiosamente, se va a ver interpelada cuando algunos de estos ancianos empiecen a pedirle que le ayuden, ¿no? A irse de este mundo porque ya no quieren estar acá, ¿no? Y cuando le ocurre la primera vez con Doña Carmen está tan desesperada que le suelta, te voy a pagar, hijita, o sea, de verdad, ayúdame. Ujú, Y claro, dentro de la cabeza de Eufrasia está el tema moral, ¿no? O sea, es moral ayudar a una persona a sí, morir y mucho más si es que vas a recibir dinero, el dinero lo ensucia todo, ¿no? sí. Pero Eufrasia es una mujer pobre. Incluso si ayudara a Doña Carmen se quedaría sin trabajo y ella tiene que criar un hijo, ¿no es cierto? O sea, Sí, hay este tipo de razonamientos y cálculos que uno hace, ¿no? A la velocidad del rayo en la cabeza cuando se ve ante estas dudas, ¿no? Y claro, yo le inventé al personaje una salida ujú, a su predicamento. Le hice recordar que en su infancia su tío Aladino en Cimbal, en la sierra del Perú, le había dicho, ¿no? Que bastan 10 10 cuyes cuyes. para empezar un negocio, ¿no? Como una pequeña ganadería, porque en Ajá. Perú, bueno, por si no lo saben, los cuyes se crían, se comen, ¿no? Es un parte de la dieta andina, sobre todo de mi país. Y bueno, en ese momento, cuando había escrito el diálogo, hice aritméticas simple y dije, bueno, ya está. Yo ya sé cómo va la novela, sé todo lo que va a ocurrir, porque yo no me siento a escribir una novela, o lo suelo hacer así, hasta saber qué va a pasar. Y hice aritmética, multipliqué y quedó, pues, 10 por Y 10 dijiste, ahí está. incluye. Ahí está, este va a ser el título y en el Word puse ese título, este, y el título y el nombre del archivo desde entonces, ¿no? Y sí, me gusta que hayas entrado a la novela sin saber de qué iba, sin saber qué significan los cuyes ni nada de eso, porque yo creo que el título de una novela, en primer lugar, tiene que tener algo de enigmático, Ujú, tiene que llamarte la atención por algo, tiene que llamarte a descubrir por qué la novela se llama así. Y finalmente, cuando terminas de leer la novela, creo que tienes que pensar, sí, pues no me imagino esta novela con otro nombre. no, no. Y ¿Tenías bueno, eso es pensado lo que otro? intento. Mm, no, no de primera mano. Cuando terminé el manuscrito y mi agente me sugirió, me dijo, ¿no? Que le iba a enviar el premio Alfaguara, así con seudónimo, a que se uniera a centenares y centenares más ¿no? de postulantes. Ujú, Este, Me dijo, de repente podrías poner un título más neutro, porque tú no sabes si en una última instancia está el manuscrito contra otro manuscrito y a veces por, por una nariz te puede ganar porque el otro tiene un título que se entienda más, qué sé yo, ¿no? Entonces yo lo envié con un título más largo, más pretencioso.
más guachafo diríamos en Perú. Este, pero finalmente cuando me llamaron esa madrugada, ¿no? A decirme que había ganado el premio, y le dijeron que no, el título que yo había enviado postizo no les terminaba de convencer. Yo le dije, entonces pongan 100 cuyes, que ese fue siempre el título que siempre tuve ahí en mi archivo. Y felizmente aceptaron, ¿no? A pesar de que se trata de un peruanismo, ¿no? De una voz muy local, ¿no? Pero me da orgullo que algo de mi cultura se esté conociendo en el resto del mundo por esa decisión. Ay, te voy a decir que a mí nunca, yo nunca me pregunté qué es un cuy. No sé de Ujú. dónde. Yo siempre supe que era un conejillo de Indias. No me preguntes de dónde. Yo dije, ah, pues cinco cuyes, pues sí sé que es es el roedor. Ujú. Porque pues, justo lo que dices tal vez no lo entiendan, ¿no? Yo me quedé así de, pero yo sí lo entendí. No, y si no lo entiendes por último, ya pues lo Pues lo averiguas investigas, leyendo, ¿no? lo Y googleas, listo, ¿no? sí. Por último. No, y en esta época, como dices tú, ¿no? La gente basta con googlear para que ya salgas de una duda, ¿no? Así me pasó con Otorongo, con el mamita. Ay, Yo me mamita, quedé sí, así sí, de, yo dije, bueno, sí. mi lógica dice si es un animal, pues dices la piel de un Claro, claro, otorongo, pero dije, ¿qué es? ¿Es un claro. jaguar? Y dije, ah, ya aprendí algo. Pero tú sabes que cuando o sea, yo siempre voy a estar en contra del español neutro de aeropuertos, ¿no? De sala de embarque, ¿no? Que no debe sonar demasiado a algo específico. Yo estoy en contra de eso. Me gusta la autenticidad del lenguaje, provenga de donde provenga. Y sin embargo, si bien pongo los términos como son en mi localidad, pues obviamente a lo largo de los párrafos que prosiguen, me encargo de darle pistas al lector para que saque su propia conclusión, ¿no? Obviamente. Pues sí. Oye, ¿y las referencias musicales y cinematográficas que pones en la novela unen de cierta forma a Eufrasia con cada uno de estos ancianos y les da, o digamos, les devuelve cierta vitalidad. ¿Por qué poner Sí. estas referencias de la cultura pop? Por ejemplo, no Mm, sé, ABBA. va, las películas, Ajá. las canciones. Eh, Probablemente haya dos razones. Eh, Mm, la más funcional, creo yo, tiene que ver con que Eufrasia es una cuidadora que proviene que no ha tenido una educación formal de élite, obviamente, en comparación con los ancianos de clase acomodada que cuida, pero sí tiene una antena para absorber lo que la rodea y una gran inteligencia emocional, ¿no? Entonces, si no tiene los mismos códigos de clase, por lo menos sí comparte ciertas afinidades culturales con ellos, Ujú. ¿no? La primera clarinada de ello ocurre cuando ella está con Doña Carmen. Doña Carmen ha sido hija de hacendados, ¿no? Ha tenido una educación privilegiada, digamos. Más que educación privilegiada, un entorno privilegiado ha sido el suyo. Y la primera clarinada de esto ocurre cuando de pronto ambas se descubren conociendo la misma canción y cantando la misma canción, ¿no? El mambo de Machaguay, que es un huayno peruano de los años 50 que yo escuchaba de niño por la radio. Y sentir que conocen la misma canción y que les gusta y la cantan, pues las une, las hermana, ¿no? Y más adelante, cuando Eufrasia trabaja en la casa de retiro y conoce a los siete magníficos, a estos ancianos, y hablan de las mismas películas, por más que ella no se acuerde bien del título, pues en realidad creo que lo que estoy diciendo en el fondo es que la cultura ayuda a que la gente genere una identidad común y a que se cierta parte del mismo colectivo, ¿no? La cultura une. Y es paradójico que siendo la cultura tan potente para generar identidad en nuestros países, para generar cierto tipo de unidad,
pues sea el patito feo a la hora de los presupuestos nacionales, a la hora de las grandes decisiones políticas, ¿no es Claro. cierto? Entonces, creo que ahí hay una razón. Creo que la otra razón, Jess, está en que si bien yo he tenido, o gran parte de mi educación sentimental proviene de todos los libros que he leído desde pequeño, no puedo negar que soy de una generación que ha estado muy expuesto a la cultura popular a través de la radio, el cine, las series de televisión. Y no puedo negar que gran parte de esa educación sentimental proviene de esas canciones, de esas películas, de esas series. Y si bien cuando recién empezaba a escribir podía tener cierta vergüenza a que se me notara eso, porque yo soy de una generación que todavía se ha visto contaminada por esta idea de cultura de mármol, ¿no? Que tiene que estar solamente mediada a través de los grandes libros y las grandes óperas y las grandes sinfonías, cuando en realidad todo es cultura. Y creo que desde que asumí eso, pues siento que mi literatura es más genuina, ¿no? Eso se Sí, nota con más, sí. eso se nota con más claridad, creo yo, en mi novela Madrugada, por ejemplo. Ujú. En La Furia de Aquiles también, mi primera novela también. Pero creo que en mi novela Madrugada explota estas ganas. Ya tenía cierta edad y dije, al carajo todo, que Dijiste, ahí venga les todo voy, lo pop. vámonos. Ahí va todo, ahí va todo. La portada de Madrugada es una silueta de John Travolta de neón. Ah, pues ves que ¿No? te dije, otra Este, vuelta. claro, una silueta de Travolta en su postura de fiebre de sábado por la noche, Ujú. ¿no? Digamos que ya es, la portada ya es una declaración de principios, ¿no? Ay, oh, genial, cuando la vi, bueno, no he leído Madrugada, ahí está en mi lista, pero cuando lo vi dije, otra vuelta. Ujú. Ay, ok, Eufrasia. Mm, es una mujer muy fuerte. Dime, ¿en quién te inspiraste para crearla? O sea, para darle esta fortaleza, esta empatía, paciencia, Mm, este cariño y sobre todo fortaleza para el final que tuvo ella en la y novela. bueno, en realidad, bueno, tú has descrito los rasgos más importantes de Eufrasias, has nombrado la empatía. Yo creo que es el rasgo que más la define porque solo un personaje con una empatía excepcional es capaz de hacer lo que ella hace, ¿no? Y de ganarse el favor y la confianza de quienes le piden lo que le piden. Eh, y la fortaleza, en realidad, si bien ella es bien fuerte, yo creo que, lo, no sé si la palabra sea triste, pero lo más triste o curioso de ella en la novela es que en nuestros países, estamos rodeados de mujeres así de fuertes. Sí. Muchas mujeres que se rompen el lomo trabajando, pensando en darle a sus familias un mejor futuro. Muchas de ellas, madres solteras que sacan adelante a sus hijos, Ujú. multiplicándose, tardándose más, mucho más de la cuenta en llegar de sus hogares al trabajo. Entonces sí, es fuerte, obviamente, Eufrasia, muy, muy fuerte. Eh, Tiene la ayuda de su hermana, por fortuna, ¿no? Pero es la historia de la mujer latinoamericana, si me permites, ¿no? Eh, Sí, entonces, ese rasgo no podía dejar de estar presente si quiero hacer creíble al personaje. Y creo que Eufrasia pues nace de haber observado a lo largo de mi vida muchas mujeres que tienen esas particularidades y que han trabajado bueno, en mi casa, en la casa de mis padres o en las casas de amigas, amigos, ¿no? Esa es la verdad. Así como los ancianos que aparecen en Cien Cuyes, pues tienen mucho de los ancianos que he visto que he observado a lo largo de mi vida, ¿no? Empezando por mi propia abuela, o sea, yo me crié con mi abuela materna, yo
le botaba los orines en la mañana, la acompañaba a rezar, la acompañaba, era su bastón de carne para que cobrara su pensión, la acompañaba al templo adventista al que iba. O sea, yo Mm, he tenido siempre bien presente a mi abuela y observarla a ella, observar a mi propia madre en su declive físico, ujú. observar a tantos ancianos, pues ha sido la mejor escuela, digamos, para después plasmar lo que vi en los personajes de Ciencuyes, ¿no? Pues, Siempre decimos que todo escritor es antes que nada un lector, y eso es innegable, ¿no? claro, Mientras más lees, mejor escritor te puedes convertir, ¿no? Aparte que tienes que practicar mucho tu escritura. Pero antes que ser un lector, uno tiene que ser observador si vas a ser un escritor de ficción. Si sí. no observas todo a tu alrededor, pues no vas a saber, te va a salir Reflejar, postizo ajá. lo que puedas representar en tu escritura. Claro, claro. Oye, ay, Gustavo, última pregunta. Y creo que es de las más difíciles porque yo también me la hice Ujú. terminando el libro. ¿Harías lo mismo que hizo Eufrasia sin importar que te paguen o no? Sí, lo haría absolutamente, absolutamente. Yo Sí, también, pero hijo, yo creo que pasaría por lo mismo que Eufrasia, así de estar, está bien, no, y sí, pensando así de, ¿y si lo hago hoy y tal vez mañana mejora o... de- lo que ocurre es que llegar a la rotundidad de de la respuesta que te he dado ha requerido obviamente un proceso largo en mi vida. ¿No? claro, Si me hubieras preguntado esto hace 20 años o hace 15 años, habría dudado muchísimo, no sabría qué responder, pensaría mucho en las implicancias legales, seguramente, qué sé yo. Pero he pasado por un proceso, he escrito esta novela, o sea, yo lo tengo claro, ¿no? O sea, en muchos clubes de lectura que tengo a distancia y presencialmente, pero sobre todo en los clubes a distancia, con México, sobre todo, que es un país con el que tengo más diálogo sobre mis últimas novelas. Ya hasta en tres oportunidades ha habido personas que me han confesado que en su familia ha habido alguna eufrasia que ha ayudado a algún familiar suyo y que no estaban enterados o en su momento no lo sabían, ¿no? Pero es algo que ocurre más de lo que pensamos. ujú, Porque cuando el Estado no ofrece un servicio, como en el caso de los abortos en muchas sociedades, ¿no? Cuando el Estado no ofrece un servicio que es necesario para cierto grupo de personas que están sufriendo un tipo de inequidad, pues las personas buscan su propia solución, ¿no es verdad? claro, Yo creo, Jess, ya para terminar, que llegará un momento en el futuro nuestros descendientes quizá pensarán, qué locos eran nuestros abuelos cuando le negaban a una persona la dignidad al morir. Qué loca era esa sociedad en ese momento, ¿no? sí, Así como ahora pensamos, qué locura ha sido que haya existido la esclavitud respaldada por la ley, ¿no es sí, cierto? sí. Me imagino que algún día pasará eso, ¿no? Ojalá algún día pase, porque todavía hay muchas ideologías, vamos a decirlo, que dicen, Mm. pero si algo más da la vida, ¿quiénes somos para quitarla, Sí, no? Pero, son narrativas que se imponen, ¿no? Pero toda narrativa, el mundo va cambiando sus relatos, ¿no? Poco a poco, inadvertidamente. Y ya, quizá a mí me toque verlo. Vamos a ver. claro, claro. Pues, muchísimas gracias, Gustavo. Ay, No, qué gusto, ay, yo soy muy feliz teniéndote aquí. Vuelve, ya, regresa. ¿Cuándo regresas? cuando me inviten, yo voy a México cada vez que me sugieren que vaya, imagínate. No, sí, vamos, ojalá pronto en alguna feria. Encantado de ir a tu país, que me Claro, encanta, me claro. gusta mucho. Tráiganlo a Querétaro. Tráiganlo, por Sí, favor. No conozco Querétaro, me encantaría. No, voy a compartir así de, hey, no conoce Querétaro. Ay, Perfecto, pero Jess. Gracias a ti. gracias, muchas gracias.